Comenzaré como los malos de las películas. Aquí el que hace las preguntas soy yo. Así es que díganme, váyanme diciendo 3 palabras. Por algún motivo, ustedes han venido esta noche a esta reunión. Por algún motivo, ¿cierto? ¿Cuál es ese motivo? ¿Por qué motivo han venido a esta reunión? Para alimentar a nuestro ser. Para saciar la sed de nuestra alma. Para comprender. Para despertar. Para seguir despertando. Porque algo tienes que haber despertado. Aprender algo nuevo. Muy buena. Captar más la enseñanza. Está bonita. Cómo reaccionar cuando recibes impresiones. Realmente, todas las respuestas que han dado son válidas, porque están referidas al objetivo principal de esta enseñanza, que es el de avanzar. Avanzar en cuanto a el despertar, en cuanto al crecimiento del ser, en cuanto a colmar las ansias del alma. Así es. Entonces, hay 2 cosas básicas en este camino. Se llaman el ser y el conocimiento. El conocimiento y el ser deben avanzar paralelamente, porque si el ser crece más que el conocimiento, entonces tendríamos algo así como un santo estúpido. Si el conocimiento avanza más que el ser, entonces tendríamos algo así como un bribón, que es lo que les pasa a la mayoría de los seres humanos que viven en el campo de la ciencia, en el campo de la investigación científica. Entonces, este tipo de personas desarrollan unas tremendas teorías que no tienen validez por el hecho de que su ser es muy pequeño. Entonces, un discurso expresado por algún sujeto de esta clase resulta ser algo como 97% de falso. Como dirías tú, doctora Karin, falacia de argumento. De modo que es necesario comprender que el conocimiento y el ser deben avanzar paralelamente. Así no tendríamos el caso de que ustedes pudieran expresar muy bien las ideas del conocimiento, pero no podían llevarlas a la práctica. Entonces, lo que se dice sin haberlo experimentado, ¿qué cosa es? Falsedad. Es una falsedad. Pero lo que se dice después de haberlo experimentado es la verdad. Es la realidad. De modo que es necesario comprender la necesidad de llevar a la práctica aquello que conocemos.
para obtener lo que se llama la experiencia. La experiencia en este camino es fundamental. Si alguien trabaja con el proceso alquímico en la forma correcta, entonces por ese motivo puede enseñar a otros esa técnica de la transmutación. Si alguien ha vivenciado conscientemente eso que se llama experiencia interna, desdoblamiento consciente, está con todo el derecho de decirles a otros cómo debe hacerlo, porque tiene el conocimiento y la experiencia. Pero alguien que nunca se ha desdoblado, alguien que nunca ha abandonado su cuerpo, no tiene derecho de decirle a otro que intente hacerlo, porque él en sí mismo no lo ha vivido. En las antiguas escuelas esotéricas se le prohibía a los miembros hablar de la enseñanza antes de cierto tiempo bastante prolongado, para que no cayeran en el delito de la mentira, porque cuando uno habla de lo que no ha vivido, está mintiendo, está solo expresando las ideas en una forma subjetiva. Y es claro que al expresar las ideas en una forma subjetiva, entonces como que le mentimos a las personas a las que intentamos traer al camino. Así es que comprenderán ustedes la necesidad de tener el ser y el conocimiento en un buen equilibrio. Como ustedes ya saben, el camino es estrecho y difícil. Y tiene que ser así porque lo que intentamos lograr es algo demasiado grande. Lo que intentamos adquirir no es cualquier cosa. Por eso no se lo puede lograr fácilmente. Hay que vencer una gran cantidad de dificultades propias del camino. Todo lo que vamos logrando, todo el progreso que vayamos logrando mediante la práctica de esta enseñanza, es algo que hay que pagarlo, porque ustedes bien saben que no hay nada gratis. Y si lo que queremos adquirir es algo fino y grande, debemos pagarlo en esa proporción. ¿Y cómo es que pagamos? ¿De dónde sacamos el capital para pagar? El capital para pagar se llama esfuerzo. De modo que sin la debida cantidad de esfuerzos no podemos alcanzar objetivos como la iluminación, como los cuerpos internos, como la clarividencia, como la clariaudiencia, como la telepatía. Todos esos son factores alcanzables y adquiribles mediante el pago respectivo. Esto es con los esfuerzos. Si nosotros nos esforzamos
constantemente para no dormirnos, entonces vamos hacia la adquisición del despertar. ¿Qué significa estar despiertos? Significa estar en una constante transformación de las impresiones. Normalmente las impresiones las toma y las procesa el ego. Entonces las impresiones no nos producen ninguna ganancia, porque el ego se las toma y las procesa a su modo. ¿Qué pasa cuando el ego procesa a su modo las impresiones? Nos hace conceptuar equivocadamente en relación con todo lo que nos rodea, en relación con las personas con las que convivimos, en relación con los aconteceres. No deben olvidar que la vida de los seres humanos es un constante acontecer. ¿A qué se debe? Se debe a que los seres humanos no pueden hacer nada. Como no pueden hacer nada, entonces todo les acontece. Lo malo, lo bueno, lo agradable, lo desagradable. Todo eso es un constante acontecer, un constante a suceder. Pero en el caso de que una persona esté en un estado psicológico diferente, en un estado psicológico lúcido, entonces sí puede hacer. ¿Qué puede hacer? Transformar las impresiones que le lleguen por sus 5 sentidos. Eso puede hacer. Y como consecuencia de eso, entonces tendrá percepciones correctas, percepciones lúcidas en relación con las personas, con el ambiente, con el trabajo, con el dinero. Hay personas que les llega el dinero y no saben qué hacer. Se ponen a invertirlo en cosas insulsas o en cosas innecesarias. Por ejemplo, si tenemos un buen vestuario, ¿qué necesidad tenemos de seguir adquiriendo ropa? Si tenemos buenos pares de zapatos, ¿qué necesidad tenemos de invertir el dinero en más zapatos? Y así sucesivamente. Necesitamos comprender qué es lo que realmente necesitamos. Y si eso hacemos en el campo puramente externo, eso significa que en lo interno se opera el mismo proceso. No necesitamos gastar energía, digamos, en mucho hablar. No es una necesidad. Tampoco necesitamos ningún proceso de discusión para expresar lo que tenemos que expresar. Hay veces que no hay que expresar nada, porque las personas a quien nos dirigiríamos tomarían eso como los puercos toman las perlas. Así es que en muchos casos es mejor callar. Así nos evitaríamos el gasto inútil de energía que se procesa en las discusiones.
Si decimos algo a una persona y lo rechaza, está en su derecho. ¿No es cierto? Si expresamos una idea, digamos, gnóstica a una persona y enseguida la rechaza, entonces quiere decir que esa persona no necesita lo que le queremos dar, no lo quiere. Y no hay cosa más dolorosa que quererle dar a una persona lo que no quiere. Así es que la transmisión de las ideas tienen una cierta exclusividad. No es algo que podemos andarlo pregonando a voz en cuello. Esto es demasiado íntimo, es algo demasiado exótico, como decía, exclusivo, de modo que su propagación debe obedecer a ese orden de la exclusividad. Así como el caso de una mujer. Una mujer normal no andaría desnudándose para que todo el mundo sepa de su belleza corporal. Y las mujeres que así lo hacen no están cumpliendo con su verdadero papel femenino. ¿Y cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? ¿No sería que se les llama exhibicionistas? De modo que nosotros no necesitamos ser exhibicionistas con la enseñanza y estar buscando la oportunidad para expresar vulgarmente lo que sabemos, lo que hemos recibido, diríamos, de labio a oído. Todos estos aspectos forman parte del crecimiento, del desarrollo, del progreso interior. De modo que ustedes necesitan volverse sumamente prácticos, necesitan volverse ocultistas prácticos. No hay ninguna necesidad de querer expresar el conocimiento en una forma incorrecta. Esta tarde estuve hablando con una señora joven y le dije que yo era ocultista y vi que en su mente lo asoció con eso que se llama brujería y adivinación y ese tipo de cosas, y le dije que no era así, que el ocultista es el que estudia, el que observa los aspectos ocultos de la vida, es aquel que puede saber al respecto de los problemas internos de las personas y ayudarlos. Así pues que el ocultista verdadero es aquel que puede resolver primero que todo sus propios problemas internos ocultos. Es aquel que puede dominar los impulsos comunes y corrientes de su carácter. Es aquel que puede imponerse a sí mismo su propia voluntad para nunca caer en la vulgaridad, para nunca despilfarrar su energía espiritual en malos negocios. Entonces, si alguien va a entablar una discusión, debe acordarse que una discusión es un mal negocio.
¿Por qué? Porque va a gastar y no va a recibir nada a cambio. Dos personas que discuten, ¿qué es lo que buscan? Imponerse el uno al otro. Solamente eso. De modo que si tenemos el valor de no entablar nunca ninguna discusión, con eso hacemos un buen negocio. Ahorramos mucha energía y es posible que hasta no nos echemos de enemigo a otra persona. Y es posible que nadie nos insulte. Si alguien nos insulta, ¿quién es el culpable? ¿Es el que nos insulta o somos nosotros mismos? No olviden que nunca debemos poner la culpa de nuestras dificultades en otra persona. Nunca debemos decir, tú eres el culpable o la culpable. Por tu culpa me ha pasado esto y esto y esto. Eso es totalmente falso. Lo que nos acontece no es la culpa de nadie. Cuando llegamos a entender que la culpa no es de nadie, entonces hemos dado un gran paso en eso de autocontrolarnos. Otra cosa fundamental es que si el defecto de la otra persona nos afecta, es porque nosotros lo tenemos. Eso es algo muy difícil de entender, pero en la práctica llegamos a entenderlo. Algo que nos desagrada en otra persona es porque nosotros lo tenemos. Si no lo tenemos, entonces no nos desagrada nada de la otra persona, sea el amigo, sea la esposa, sea el compañero de trabajo, etcétera. Lo que nos molesta de alguien es porque lo tenemos adentro. Entonces se procesa como una especie de espejo reflector que refleja lo del otro dentro de nosotros mismos porque lo tenemos. Todos estos aspectos que parecen muy sencillos no lo son. Tenemos que trabajarlo con mucho empeño. Tenemos que trabajarlos con mucho esfuerzo. Así es como avanzamos en este camino. Así es como nos cambiamos a sí mismos. Así es como desarrollamos una conciencia personal y una voluntad personal para nuestro uso en eso que se llama el complejo proceso de vivir. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Maestro, una pregunta. ¿Es posible con situaciones recurrentes hacer algo bueno o no? Cuando las situaciones son recurrentes, entonces nos traen a la memoria que ya acontecieron. ¿Y cuál fue el efecto en la anterior vez? Entonces podemos frenar. No, esto ya aconteció, ¿para qué me voy a meter en esto? Entonces la cosa se va, se desvanece, ya no vuelve a afectarte. Ahora, si es en el buen sentido, si es en lo que corresponde a un buen negocio, aprovechar, decir, sí, esto ya me aconteció y me trajo tales y cuales beneficios, así es que venga nomás. Así es que debemos estar lo que se llama alertas en relación con los aconteceres.
porque pueden ser recurrentes en lo negativo o en lo positivo. A veces nos encontramos con personas con las que ya hemos tenido experiencia en el pasado. Si han sido experiencias buenas, entonces esa persona resulta ser algo beneficioso con quien relacionarnos. Si es una persona que nos ha causado dificultades, problemas en el pasado, no rechazarla, no enojarnos o ponernos en una situación de rechazo, sino observarla y ver que no nos vuelva a perjudicar. Cuando estamos en estado de alerta nos damos cuenta de que ciertos acontecimientos son recurrentes y nos traen malas consecuencias. Pero como estamos en estado de alerta no nos dejamos afectar. No se olviden que todo lo que nos afecta está relacionado con alguna debilidad nuestra. No lo olviden, porque a cada instante de la vida están aconteciendo esas cosas. Están viniendo a nosotros esas recurrencias. Si un hombre va a engañar a su mujer y se da cuenta que eso es una recurrencia que ya pasó y recuerda todo lo que sufrió y todo lo que hizo sufrir por cometer el adulterio, entonces ya no lo comete. No necesita odiar a la mujer que aparece o al hombre, sino que se da cuenta que realizar ese hecho va a traerle dolor, tanto a sí mismo como a las demás personas con las que convive. De modo que la recurrencia es algo peligroso en un sentido y es algo beneficioso en otro sentido. Hay veces que por recurrencia el encuentro con alguna persona nos trae muchos beneficios. Eso es lo que hay que entender sobre eso de la recurrencia. Yo les capto lo que me quieran decir, lo que me quieran preguntar, aunque no sea bien formulada la pregunta. Estamos en un proceso de afinamiento de la comprensión, del entendimiento. Por eso ustedes sentirán que últimamente estamos siendo más minuciosos en cuanto a expresar la enseñanza. Hasta que lo saques ya se fue. Maestro, cuando trabajamos sobre un defecto, el defecto es sobre los distintos centros, ¿no? Y, por ejemplo, un defecto que estuve en el centro emocional y que luego nos damos cuenta que el defecto empieza todo en el centro motriz, por decir, como de ella, por ejemplo, llegan a ser partes de un solo defecto o son defectos distintos. No, lo que pasa es que un defecto inicia en algún centro, alguna actividad, y si no lo controlamos, comienza como a convocar a otros. Por ejemplo, el orgullo puede convocar a la ira. La ira puede convocar a acciones violentas. Ya están 3 centros trabajando: el mental, el emocional y el motriz. Pero si frenamos el comienzo del asunto, digamos en el centro emocional, ya no puede afectar a ningún otro centro, ni ningún otro agregado puede entrar en acción. Si controlamos el orgullo, por ejemplo, ya no puede convocar a la ira, porque ya fue controlado en su comienzo, en su inicio. ¿Comprende?
Por eso no hay que permitir que alguna cosa negativa se inicie, ni en la mente, ni en la emoción, ni en ninguno de los centros. Porque cuando se inicia y le damos cabida, ya somos víctimas. Porque no se crean ustedes que los yoes son algo muy fácil de manejar, son muy difíciles. A veces se manifiesta muy sutilmente, y si no le damos atención comienza a crecer y envolvernos. Porque estos agregados psicológicos son en verdad magos